Donald Trump se opone a nuevos ataques a la infraestructura energética de Irán tras el bombardeo israelí a instalaciones del mayor yacimiento de gas del mundo, compartido por Irán y Qatar. Una ofensiva que ha desatado críticas y advertencias de consecuencias globales. Irán amenaza con represalias en toda la región si se producen nuevos ataques. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Nueva escalada en Oriente Medio. Israel golpea infraestructuras energéticas clave de Irán y elimina altos cargos del régimen. Irán advierte de posibles consecuencias incontrolables. Dice que ahora rige la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación. El ejército israelí ha anunciado que destruirá de manera inminente todos los puentes que conectan el sur del Líbano con el resto del país, en una jornada donde se registra un recrudecimiento de los combates terrestres que buscan impedir el movimiento de Hezbollah. Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa en Venezuela. Se trata de uno de los hombres de más confianza de Nicolás Maduro. Está en la lista de sancionados por Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico. Bienvenidos. Irán ha advertido que los ataques contra su infraestructura energética pueden acarrear consecuencias incontrolables con impacto global y ha amenazado con destruir la industria petrolera y gasística de sus vecinos del Golfo si vuelve a ser atacado. Esto luego que Israel bombardeara este miércoles instalaciones vinculadas al mayor yacimiento de gas natural del mundo, compartido por Irán y Qatar, lo que ha provocado también críticas del gobierno qatarí. Teherán denunció el ataque el mismo día en que el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó que su ejército abatió al ministro iraní de Inteligencia, Ismail Yatif. Horas antes habían caído el jefe de seguridad interna de la República Islámica, Ali Larijani, y el jefe de la milicia Basij, Gholam Reza Soleimán. Katz agregó además que el ejército israelí está autorizado a abatir a cualquier alto funcionario iraní que tenga en la mira sin necesidad de autorización adicional. Irán ha prometido vengar las muertes de sus líderes y el ataque sobre las instalaciones de Pars Sur. Este miércoles se lanzó una nueva oleada de ataques contra Israel en represalia por la muerte de Ali Larijani y otros contraobjetivos en Emiratos Árabes Unidos y Qatar. En Israel, el ataque con drones tuvo como objetivo la ubicación de los aviones de reabastecimiento estratégico del ejército israelí en el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv. Además, 2 personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, tras el impacto de un misil iraní en su edificio. Son las primeras víctimas mortales en Israel por ataques iraníes desde el pasado 9 de marzo y elevan a 14 el total de muertos en territorio israelí en la actual guerra. Ampliamos con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿qué supone que el gobierno israelí haya autorizado al ejército a eliminar altos mandos iraníes sin necesidad de aprobación política previa? Hola Silvia, en realidad la pregunta, el comunicado de Katz es ¿por qué hace este comunicado ahora? Porque realmente Israel ha estado matando selectivamente, en este caso, a los líderes iraníes antes de Hezbollah y de Hamas, si bien ellos no eran representantes de un país, sino que eran líderes de movimiento o organizaciones terroristas. Lo que está haciendo Israel desde el 28 de febrero es exactamente eso. Entonces, Katz anuncia esto tal vez para decir que no hay que pedir ahora permiso uno a uno, tal vez para indicar que no hay una burocracia y un debate sobre quién va a ser liquidado o no, sino que hay un permiso así general. Puede ser que sea eso. El caso es que tiene pinta de que es más un mensaje para afuera que para adentro. Maya, ¿y cómo están viviendo los ciudadanos en Jerusalén y Tel Aviv el aumento de ataques con misiles, especialmente en relación con las alertas y el uso de refugios como las habitaciones reforzadas? La gente lo vive con resignación, pero lo vive. Hay mucho hartazgo, mucho cansancio y
por ejemplo, sin ir más lejos, anoche hubo unos ataques masivos de Hezbollah, no solo Tel Aviv y Jerusalén, sino todo el norte del país, y llegaron más allá, 100 kilómetros más allá del Líbano, llegaron a la ciudad de Haifa, llegaron a la ciudad de Cesarea, que está no lejos de aquí, llegaron a Tel Aviv también, y fue un ataque combinado con Irán, que mató a estas dos personas, dos septuagenarios que no alcanzaron a llegar al refugio a tiempo y causaron muchos destrozos, aparte de que ha habido alrededor de 200 personas hospitalizadas solamente por lo que pasó ayer. De manera que esta es una situación que se está prolongando ya 19 días. Es algo que los israelíes siguen apoyando de manera masiva y el ejército dice que probablemente se vaya a prolongar durante unas 3 semanas más. Sin embargo, hay muchas voces de analistas que están apuntando que tal vez Trump decida antes que ya está y que pueda declarar una victoria. Y hay mucha gente que desea que así sea. Gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Y aviones de combate israelíes bombardearon este miércoles Beirut en el marco de la guerra contra Irán. Las autoridades libanesas informan de al menos 12 muertos tras impactos en edificios residenciales de varios barrios. Se trata de algunos de los ataques más intensos que ha sufrido la capital en décadas. En paralelo, el ejército israelí ha anunciado que destruirá de forma inminente todos los puentes que conectan el sur del Líbano con el resto del país. Una operación que busca impedir el movimiento de Hezbollah. Este miércoles por la mañana, Israel llevó la guerra al corazón de Beirut, afectando a 3 barrios muy poblados de la capital libanesa. En el barrio de Bashura, un edificio quedó completamente arrasado, causando conmoción en los vecinos que viven en la zona. Anteriormente, el edificio ya había sido blanco de ataques. Israel lo señaló de ser una instalación utilizada por Hezbollah, la milicia radical chiita respaldada por Irán. Los residentes discrepan. Aquí no hay combatientes, todos están en el sur, que luchen en el terreno en lugar de atacar y desplazar a gente inocente, a personas mayores. Esta zona es mixta, no es solo chiita, hay suníes, drusos y kurdos. Los israelíes solo se dedican a causar sufrimiento, aparte de eso, nada más. También se vieron afectados otros 2 barrios, entre ellos uno situado cerca de la sede del gobierno y de varias embajadas. Los residentes afirmaron que no recibieron ningún aviso y que los misiles los pillaron por sorpresa cuando aún dormían. Estábamos durmiendo cuando oímos caer la bomba sobre nosotros. Salimos y nos encontramos la calle así. Este edificio destruido y otro más allá también. Llevamos en la calle desde las 8:30 de la mañana. La cadena de televisión de Al-Manar de Hezbollah informó de que el director de sus programas políticos y su esposa habían fallecido en uno de los ataques. El ejército israelí confirmó los ataques contra Beirut y varios puntos del sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que los ataques tenían como objetivo instalaciones de Hezbollah en respuesta a las decenas de cohetes lanzados el martes por la milicia e informaron de que se emitieron avisos para algunas localidades. Las autoridades libanesas afirman que los ataques israelíes han causado la muerte de más de 900 personas desde el 2 de marzo y han obligado a la evacuación de más de 1 millón. Conectamos ahora con el periodista Joan Cabasés en el Líbano para más detalles de esta información. Joan, ahí te vemos. Joan, Israel ha extendido hoy los bombardeos contra infraestructura civil en unos movimientos que presenta como ataques a Hezbollah. ¿Cuáles han sido las principales hostilidades en ese sentido? Hola, ¿qué tal? Sí, así es. Bueno, en primer lugar, ya lo indicabais, hay que mencionar los incrementados ataques que Israel está lanzando contra el centro de Beirut. Hay que recordar que esta es una zona que Israel ha bombardeado solo de manera muy puntual desde 2023 y que es una zona alejada de los suburbios que Israel ha exigido desalojar a varios kilómetros más al sur. Hoy Israel ha lanzado 5 bombardeos contra este centro beirutí y 4 de ellos han llegado sin aviso previo, lo que sugiere que Israel intentaba asesinar a alguien en concreto. Además, hay que mencionar también los ataques contra personal sanitario. Israel hemos visto cómo viene acusando a Hezbollah de utilizar las ambulancias para desplazarse por el país. Esto es algo que el gobierno de Líbano niega, pero en cualquier caso Israel ha matado hoy a más trabajadores sanitarios y son ya 40 las víctimas fatales de este sector laboral, los que han muerto en la ofensiva israelí en algo más de 2 semanas.
Por último, mencionar también que hoy Israel ha incrementado un nuevo objetivo a la lista de infraestructuras civiles y es el grupo de distribución de combustible de Al-Amana, un grupo asociado a Hezbollah que por ese motivo Estados Unidos tiene bajo sanciones desde 2020. Joan, Israel ha anunciado además el bombardeo de los puentes que conectan el sur del Líbano con el resto del país. ¿Cuál es la finalidad de esa acción y qué consecuencias adicionales puede desatar? Sí, así es. En concreto, Israel ha dicho que va a destruir todos los puentes que pasan por encima del río Litani. Este es un río que secciona el sur del Líbano del resto del territorio nacional. Israel asegura, como indicáis, que el objetivo es impedir el refuerzo de Hezbollah en la zona, es decir, impedir que Hezbollah pueda enviar a milicianos y a armas al sur del Líbano, donde, recordemos, hay combates feroces en los que las tropas israelíes tratan de luchar contra Hezbollah para ganar posición y crear una zona de seguridad que proteja al norte de Israel. Sin embargo, vemos en el día de hoy cómo grupos de derechos humanos denuncian que esta operación va a tener consecuencias catastróficas a nivel humanitario. Estos grupos dicen que la operación va a aislar de manera total y efectiva a los miles de residentes que permanecen todavía hoy en el sur del Líbano después de haber rechazado el cumplimiento de las órdenes de desalojo planteadas por el ejército israelí. De hecho, estos bombardeos contra puentes ya han empezado esta tarde. Ha habido por lo menos 3 que han sido ya disparados. Y esto incrementa una situación que la ONU ya describía hoy como límite, puesto que esta organización asegura que los mercados en el sur del río Litani ya estaban registrando un cierre prácticamente completo con falta de suministros. Y seguramente la cifra de desplazados aumentará. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, en el Líbano. A vosotros. Y nos vamos directamente a Estados Unidos, pero en la economía, porque hay noticias, ¿verdad? Así es, todas las miradas estaban puestas en la reunión de la FED, Silvia. La Reserva Federal mantuvo este miércoles los tipos de interés estables en un rango entre el 3,5 y el 3,75% por segunda vez consecutiva. Si bien aseguró que las repercusiones de la guerra en Irán son inciertas, la FED anticipa una posible reducción de tipos antes de fin de año. El Banco Central recortó los tipos de interés 3 veces en 2025, pero desde entonces los ha mantenido sin cambios. Está a la espera de ver si las presiones inflacionarias se moderan y si el mercado laboral estadounidense en plena recesión necesita el impulso que ofrecería una reducción de los costos de financiación. El día en que el barril de Brent llega a $107 y se disparan los precios de los combustibles, la FED mantiene las tasas y aún apunta a una rebaja este año, pese a que la inflación muestra riesgos al alza. Ana Nieto, en Nueva York, ¿no se contempla lo contrario, más bien una subida de tipos? El presidente de la Reserva Federal, hoy Jay Powell, ha dicho que algunos miembros del comité que decide la política monetaria han hablado de ello en la reunión, pero la mayoría no está de acuerdo en que sea necesario en este momento. Es algo que vimos en las actas de la reunión de enero también, antes de la guerra. La FED, de momento, mantiene la proyección de un recorte de tasas para este año, aunque Powell ha recordado que hay un alto nivel de incertidumbre por el efecto de los precios del petróleo en la inflación debido a la guerra de Irán. Powell no quiso dar cifras sobre cuánto tenía que subir el barril de petróleo para poner en cambio de ruta a la Reserva Federal, pero sí admitió que habría presión tanto en el crecimiento a la baja como en la inflación al alza, aunque de momento es muy pronto para saber cuál será el impacto y que todo depende de la duración de la guerra. La FED, curiosamente, sigue muy centrada en el impacto de los aranceles sobre los precios. Creen que para mediados de año el impacto, la presión al alza en los precios tiene que haber cedido y que si eso no ocurre, entonces no habrá recortes de tasas. De todas maneras, Powell ha utilizado muchísimo hoy en la rueda de prensa la palabra incertidumbre. Tanto es así que incluso ha llegado a bromear diciendo que era un gran momento para dejar de publicar el sumario de proyecciones económicas. Ana, muchos analistas y economistas ven la posibilidad de una estanflación, algo que complicaría el papel de la FED. ¿Comparte Powell esta visión? La estanflación es ese mal escenario de aumento de inflación y bajo o nulo crecimiento, difícil de gestionar para la política monetaria, y Powell dice que este término, el de la estanflación, lo reserva para circunstancias mucho más duras, no en las que estamos en este momento, por más que haya reconocido que hay una tensión entre los objetivos de la Reserva Federal, por un lado luchar contra la inflación y por otro asegurar la creación de empleo. Powell está preocupado por la elevada inflación actual y por la baja creación de empleo durante los
últimos meses. En 3 de los últimos 6 se ha destruido empleo en Estados Unidos. Pero ha dicho que esta no es una situación dramática en la que se está ahora y que desde luego no se está en la situación que se estaba en los años 70. Con todo, a los mercados no le ha gustado lo que ha oído hoy de la Reserva Federal. El S&P 500 ha bajado 1,36%, el Nasdaq 1,46% y el Dow Jones se ha dejado más de 700 puntos para bajar un 1,63%. Ana, muchísimas gracias por todos estos detalles sobre la FED hoy. Un saludo. Gracias, Rosa. Los efectos de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se hicieron sentir de nuevo este miércoles en los mercados energéticos. El ataque a instalaciones del mega yacimiento que comparten Irán y Qatar en el Golfo Pérsico, conocido como South Pars, disparó un 5% el precio del barril de Brent hasta los $108, mientras que el contrato de referencia del gas en Europa subió más de un 6%. La tensión también se trasladó a los mercados, tiñendo de rojo tanto Wall Street como las bolsas europeas. Los precios del gas y el petróleo son extremadamente volátiles estos días. Vamos hasta la Bolsa de Frankfurt en busca de más claves sobre los efectos de esta guerra. José David, muy buenas tardes. ¿Qué detalles nos puedes contar sobre South Pars, considerado el mayor yacimiento de gas del mundo? Hola Rosa, ¿qué tal? Lo primero, destacar lo que comentabas, que es una escalada del conflicto. Hasta ahora Estados Unidos había atacado la isla de Har, pero selectivamente a objetivos militares. Lo que hemos conocido hoy es un ataque de Estados Unidos y de Israel, según Irán, a infraestructura energética crítica. Es el mayor depósito de gas que existe en el mundo. South Pars es la parte que tendría bajo el control Irán, pero es un depósito enorme de gas que compartiría con Qatar. De hecho, es parte de la razón por la que Qatar se ha convertido en un actor principal en el mercado del gas natural licuado. Irán no ha podido desarrollar este depósito al nivel de Qatar, entre otras cosas por las sanciones de Occidente, pero le ha servido, Rosa, para suministrar gas internamente al país y también suministrar gas a Turquía e Irán. Sabemos por la parte iraní que se ha producido un incendio en esas instalaciones, pero todavía no conocemos todos los detalles para valorar la dimensión del daño que se habría producido en esta instalación energética. Desde luego no son buenas señales para los precios ni para la inflación. Y todo esto ocurre a un día de que el Banco Central Europeo celebre su reunión de política monetaria. ¿Podría el BCE adoptar algún tipo de medida preventiva para contener las subidas de precios? Pues hasta ahora, Rosa, la expectativa de los mercados es que el Banco Central Europeo opte por la prudencia y no toque los tipos de interés, los mantenga en el nivel del 2%. Dicen los analistas que la situación es, como estamos contando todos los días, muy volátil y muy incierta. Así que es muy probable que mañana, eso sí, Lagarde pueda endurecer algo su discurso y recordar, por ejemplo, como ha hecho en otras ocasiones, que el Banco Central Europeo puede salir a actuar si puede ser que estemos en un escenario en el que durante semanas el conflicto se alarga y vemos los precios del barril de petróleo por encima de los $100. De momento, la reacción en los mercados a ese ataque al mayor depósito de gas del mundo era de esperar, con ese repunte del petróleo Brent de referencia a nivel internacional y también el repunte en los precios del gas de referencia aquí en Europa. Así es, José David, muchísimas gracias por el análisis. Saludos. Y a continuación vamos con un breve resumen de otras notas económicas de América Latina de esta jornada. En Argentina la tasa de desempleo subió hasta el 7,5% en el último trimestre de 2025, lo que representa un aumento de 0,9 puntos porcentuales. El empleo informal escaló al 43%, afectando a 5,8 millones de personas, según datos oficiales. En los jóvenes de entre 14 y 29 años, la tasa de desempleo es más del doble del promedio general. Colombia estableció un arancel del 35% a la importación de productos siderúrgicos y metalmecánicos de países con los que no tiene acuerdos comerciales vigentes. El impuesto responde a un aumento de las importaciones de estos bienes de entre el 5 y el 290%. Esta dinámica ha generado una crisis estructural en este tipo de industria que representa el 10% del PIB nacional. Y el PIB chileno creció un 2,5%, 2 puntos por encima de lo estimado en el último año del gobierno del presidente Gabriel Boric, según un reporte del Banco Central. El comercio y la inversión compensaron la caída del sector minero. El nuevo gobierno de José Antonio Kast anunció que rebajará el impuesto corporativo para reactivar la economía.
Y seguimos en América Latina, pero en el ámbito de la política, Silvia. Sí, vamos a Venezuela porque hay cambios en el gabinete de gobierno. Allá la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la destitución del general Vladimir Padrino López tras más de una década al frente del Ministerio de Defensa venezolano. Estados Unidos lo incluyó en listas por corrupción y narcotráfico y ofrece $15 millones de recompensa por su captura. La presión sobre Padrino no ha dejado de crecer desde la captura del presidente Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas. Militares retirados y familiares de militares presos lo señalan como responsable de la degradación institucional de la Fuerza Armada Nacional. Padrino había sido una de las voces más beligerantes contra Washington tras la captura de Maduro. Será sustituido por el general Gustavo González López, quien estuvo a cargo en el pasado del Servicio de Inteligencia SEBIN y recientemente designado como jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Y vamos ahora a Caracas, Elizabeth Hostos, con más detalles. ¿Qué tal, Elizabeth? Bueno, Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa. ¿Qué motivos hay detrás de esa decisión tras más de esa década en el cargo? Gracias, Silvia. Un saludo especial para ti y tu audiencia. Sí, en efecto, la presidenta Rodríguez hizo oficial lo que era un secreto a voces, la destitución de Vladimir Padrino López. Eso se sabía desde hace unos días acá en Caracas, por cuanto Padrino no aparecía en alocuciones públicas junto a la mandataria Rodríguez. Ella anunció que Padrino iría a otras funciones en la administración pública de Venezuela, pero no se sabe cuál será su destino final. Y evidentemente, Silvia, esto obedece, esta destitución, a presiones de los Estados Unidos, porque Padrino ha sido un funcionario sumamente beligerante contra los Estados Unidos, con discurso antiimperialista, y también ha sido acusado de estar incurso en la cabecilla del Cártel de los Soles, una organización narcotraficante. Entonces son una serie de factores que incitan a que se destituya a Padrino y se siga avanzando en la cooperación con Estados Unidos de parte del gobierno de Venezuela. Es una señal para Donald Trump, sin duda, Silvia. Bueno, el nuevo ministro de la Defensa será Gustavo González López, exdirector del SEBIN, que según la ONU funciona como un instrumento de persecución política contra la oposición. ¿Qué cambia realmente en Venezuela tras la salida de Padrino López del Ministerio de Defensa? Sí, Silvia, en efecto, el nuevo ministro de la Defensa proviene del sector de inteligencia y ha sido muy cuestionada su actuación en cuanto a la represión de figuras contrarias al gobierno bolivariano. De hecho, organizaciones de derechos humanos ya se han pronunciado en contra de este nombramiento. Él es muy cercano al ministro del Interior, Diosdado Cabello. Pero qué pasará en el futuro dependerá de las actuaciones del nuevo ministro, por cuando hay temas que definir, por ejemplo, cómo será la relación militar con los Estados Unidos. Recordemos que acá en Venezuela han estado directores del Comando Sur y también el director de la CIA. Y González López precisamente lo recibió. Y también cómo afrontará el nuevo ministro el tratamiento a los presos políticos, civiles y militares que no han sido beneficiados por la ley de amnistía. Es un camino por recorrer para ver su desempeño, Silvia. Nuevo ministro entonces, muy cercano a Diosdado Cabello. Muchísimas gracias, Elizabeth Hostos, desde Caracas, Venezuela. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Y seguimos. Un barco petrolero ruso sancionado se dirige a Cuba con más de 700.000 barriles de crudo. Se espera que el buque Anatoly Kolotkin descargue en la terminal cubana de Matanzas el lunes de la próxima semana. Esto según datos de la firma de análisis marítimos Kepler, que también identificó a otro petrolero, el Seahorse, de bandera de Hong Kong, que estaría a 1.500 kilómetros de la costa cubana. Cuba atraviesa una grave crisis energética desde el 2024, agudizada tras la caída de Nicolás Maduro y el posterior bloqueo petrolero impuesto por la administración Trump, que ha paralizado gran parte de la economía. El último cargamento de crudo que recibió la isla llegó el 9 de enero desde México. Y el diario New York Times reveló hoy una investigación que concluye que César Chávez, símbolo de la lucha por los derechos civiles de la comunidad latina de Estados Unidos, abusó sexualmente de menores de edad y violó y acusó
a mujeres del movimiento que lideraba. Los ataques de Chávez se habrían extendido durante años, desde los 70 hasta su muerte en 1993. Entre las denunciantes está Dolores Huerta, su compañera de lucha y cofundadora del mayor sindicato de campesinos en Estados Unidos. Asegura que fue violada por él en 2 ocasiones, quedando embarazada en ambas. Dio en adopción ambos bebés. Varios estados de Estados Unidos reconocen la fecha de nacimiento de Chávez como un día festivo y decenas de escuelas, calles y universidades llevan su nombre. Varias organizaciones latinas en Texas ya han cancelado las marchas en su honor del próximo fin de semana. Bueno, y terminamos con una buena noticia para toda Venezuela. 3-2 fue el resultado final del reñido juego final del Clásico Mundial de Béisbol en Miami. Venezuela se impuso como el ganador tras vencer a Japón, Italia y a Estados Unidos. La carrera decisiva en la recta final aseguró la victoria de los venezolanos en el primer torneo mundial que ganan. El histórico triunfo desató una ola de celebraciones de venezolanos dentro y fuera del país. Una buena noticia sin duda en medio de la incertidumbre que alberga el día a día de los venezolanos. Venezuela hizo historia al vencer 3-2 a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol en Miami. Pero la celebración de los venezolanos es lo que más ha captado la atención, incluso de sus rivales. Gran juego, gran pueblo, excelente ambiente. Esto se llama ganar. Estuvo increíble. Buen trabajo, Venezuela. Buen trabajo. Esta es una alegría que emociona a todos los venezolanos, latinos. Eso se demuestra, señores, que es Venezuela. En Caracas y otras ciudades del país, las celebraciones del triunfo desbordaron las calles y por una noche, Venezuela dejó de hablar de crisis. Siento que es una esperanza. A Venezuela en estos momentos de esta crisis tan fuerte y esta situación que estamos viviendo, le hace falta este aliciente, esta alegría para que volvamos otra vez a resurgir como hemos sido siempre. A todos los que estamos viviendo aquí el día a día, esto es una emoción grande de todos los venezolanos. La presidenta interina Delcy Rodríguez no tardó en dar un batazo al declarar el Día de Júbilo Nacional, mientras que las celebraciones unieron amigos y rivales. Así es, y esa celebración se extendió hasta la madrugada, no solo en Venezuela, sino en distintas partes del mundo. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.